A acompañarme en la lectura. Texto de Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14, aunque la meditación es en alguno de esos versículos, la lectura, quiero tomar el texto, el párrafo completo. Evangelio de San Juan, capítulo 21, 1 al 14. Gracias. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor, gracias por este tiempo y por tu palabra. Señor, encomendamos nuestros pensamientos, nuestra meditación. Queremos que tú nos estés guiando. En el nombre de Jesús. Amén. De frustración desesperante a la bendición plena. En la meditación en esta mañana sobre este texto, una de las enseñanzas que vamos a sacar, hay mucho. En este texto se podrían hacer varios mensajes, pero esta mañana he elegido justamente por la ocasión. Estamos comenzando un año nuevo. Algunos dicen es solo psicológico porque el 31 es igual al primero. Pero bueno, cambian las cosas, tenemos otros planes. Nos sentamos a revisar nuestra vida, a ver qué es lo que quisiéramos hacer en adelante. Y bueno, como el resto de la vida no sabemos cuánto tenemos, bueno, no sabemos ni siquiera cuánto tenemos en el año, pero bueno, decimos: voy a planear para el año. Santiago dice que no debemos decir hoy, mañana vamos a hacer tal cosa, porque sin decir si el Señor quiere. Bueno, ese es el ingrediente aparte que tenemos que tener en cuenta. Podemos hacer planes y hacemos planes, pero si el Señor quiere, y ahí está el punto. Si el Señor quiere. Muchas veces hacemos planes y después sufrimos frustración porque las cosas no salen como yo quería. Bueno, esa frase no está bien, pero como yo pensaba sería lo más correcto. Incluso pequeños cambios en la vida, pequeños cambios en nuestros planes, a veces pueden llevar a frustrarnos mucho. Un cambio de color en algo, o porque no conseguí el chocolatín de marca tal, puede frustrarnos. Para dar un ejemplo, para lo que le gusta el chocolate. Pero esos pequeños detalles pueden frustrarnos mucho.
pensando en todo esto, meditando, el Señor me estaba llevando a este párrafo donde los discípulos tienen un plan. Era para esa noche, pero bueno, era la idea de Pedro en realidad. Pero muchas veces pasa que el plan, como les dije, hay desvíos, hay cortes. Una calle cortada. El otro día dije, bueno, ahora voy derecho, llego a la iglesia, tenía que traer algo acá, y de repente la avenida está cortada. Bueno, pero un cambio de plan. Colectivo que no llega, algo que no consigo encontrar. La rebeldía de un hijo o un vecino que se queja por mi árbol. Háganme acordar que después les cuento algo que pasó ayer justamente, preparando el mensaje. El Señor es particularmente, y eso sí es una infidencia, les cuento, el Señor es muy particular. Cuando estoy preparando un tema, sobre ese tema algo, siempre tiene para enseñarme a mí primero. Ya el otro día le dije a mi familia, traten de no colaborar tanto con el Señor. Bueno, perdón, es un chiste, ¿no? Pero el Señor va a usar a la familia, va a usar a quienes estén a nuestro lado. Pero ¿quién es el responsable de que no salga como yo quería? ¿Fue un error de planes? ¿No me hacen caso? Todo el mundo está contra mí, como dijo Jacob, esto es contra mí. Vamos a ver un poquito, es lo que les pasó a los discípulos. Y los primeros 2 versículos nos dice que ellos estaban juntos. Me gusta porque los discípulos ya es por lo menos 2 semanas después de que Jesús haya resucitado, y ellos estaban juntos, ya no estaban en Jerusalén. Y es lindo que los discípulos estén juntos conversando de temas específicos, especiales, de lo que ellos sabían y conocían y habían. Yo me imagino las conversas de ellos habrá sido siempre en torno a lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había contado, lo que Jesús dijo. Es bueno que los discípulos estemos juntos, pero no estaban todos, solo 7. Eso me llama la atención también. Algunos no estaban, bueno, se perdieron, esto es lo que pasó. Esos 4 que faltaban se perdieron lo que en realidad en esta historia, en este momento de transitar de los discípulos entre la resurrección y la ascensión de Jesús, vivieron algo tan particular. ¿Dónde estaban los demás? Bueno, no nos incumbe. Centrémonos en esos 7. Estemos hoy presentes acá, lo que estamos, y vamos a concentrarnos en lo que el Señor tiene para nosotros acá. Planes a la obra es el primer punto. Llama la atención, ¿no? Planes a la obra. Pedro es el más impulsivo. También me llama la atención que Pedro no le dice, che, ¿qué les parece la idea de ir a pescar? No, Pedro, como justamente dije, es impulsivo, dice, voy a pescar. ¿No? ¿Se dieron cuenta? Él dice, voy a pescar. No dice, ¿qué tal? Tengo hambre, ¿tienen algo para comer? No hay para comer, che, ¿y si vamos a pescar? No hace ningún voto. ¿Quién vota para ir a pescar? No, nada. Él dice, voy a pescar. Llama la atención. Pero algo pasaba en este tiempo. Este tiempo era que Jesús les había dicho, no le había dado muchas instrucciones, al menos no hay registradas, qué es lo que tenían que hacer. Podemos decir estaban medio perdidos, puede ser. Jesús solo le había dicho en Mateo 28:7 a las mujeres que vayan a Galilea porque ahí le iban a ver. Bueno, ellos ahora estaban en Galilea y estaban ahí como en cierta incertidumbre. Tampoco le dijo no vayan a pescar, dije yo recién que no les dio instrucción, así que no dije, bueno, ahora se quedan ahí en Galilea, me esperan, algún momento les voy a aparecer, porque ni siquiera él estaba todo el tiempo con ellos.
Momento menos pensado, Jesús se les aparece. Precisamente esto, momento menos pensado, Jesús se les aparece, como leímos recién. ¿Podría ser un indicio de regreso a la antigua profesión? ¿Se acuerdan? La mayoría eran pescadores. No lo creo. No creo que tan pronto estarían abandonando el hecho de pescador de llamado de pescador de hombre que Jesús le dijo a Pedro, a ir a pescar de nuevo peces al mar de Galilea. El plan en sí no necesariamente era malo. Muchas veces pensamos que estuvo mal en ese plan que tengo, o cómo podría ser un buen plan que esté bien acorde a lo que necesito o a lo que sea de bendición para otros. Este plan no necesariamente era malo. Tal vez era, como les dije recién, por necesidad, no tenían para comer. Aparentemente era eso. La palabra en el original del versículo 5, donde Jesús hace la pregunta, ¿tenéis algo para comer? La palabra Jesús dice, voy a pescar, Pedro le dice, voy a pescar, es en el original ser pescador. O pescar o ir a pescar. O sea, Pedro le podría decir, voy a ser pescador. Ahí ya suena distinto. Voy a ir a pescar, nuestra traducción, yo calculo que esto es lo que mejor encontrar los traductores, voy a pescar, que sería una acción, ¿no? Voy a ser pescador, ya sería muy distinto. En realidad, lo que precisamente es esto, por lo que dije, que en el versículo 5 Jesús dice, ¿tienen algo para comer? Es, voy a pescar porque tenemos necesidad. Pedro ahí atento a las necesidades de sus hermanos, de sus condiscípulos. Alguien ha dicho que Pedro se creía muy indigno y que habiendo negado al Señor, ya perdió el privilegio de ser testigo y podría haber dicho voy a pescar porque esa ya era mi profesión, voy a decir lo mismo. Pero en realidad, como le dije, lo que es central acá es esa acción que él dice, ahora voy a pescar. No es malo hacer planes, lo malo es no tener en cuenta al Señor en nuestros planes. Bueno, ellos no tenían ahí cómo preguntarle al Señor, pero nosotros sí tenemos muchas veces la oportunidad y no le tenemos en cuenta al Señor en hacer planes. La pregunta al hacer planes, la pregunta central debería ser ¿en qué afecta en mi vida o qué afectará en mi vida espiritual lo que estoy planeando? ¿Voy a hacer tal o cual cosa? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a trabajar? ¿Voy a mudarme? ¿Voy a salir a pasear? O lo que fuese, mi plan. ¿En qué afecta en mi vida espiritual? ¿En qué afecta en la vida espiritual de mis hermanos o de mi familia? ¿En qué afectará este plan en la responsabilidad que tengo frente al Señor o en el servicio al Señor? Lo malo no es hacer planes. Lo malo es no tener en cuenta lo que el Señor dice o lo que el Señor espera en nuestros planes. Y pasamos a nuestro segundo punto. Su plan era algo sencillo, algo corriente, algo común. No era nada fuera de lo común. Ellos nos dijeron, bueno, ¿qué tal si nos vamos a Egipto? Nos vamos a... ¿Se acuerdan de Fenicia, Ciro, Fenicia, ahí donde estaba esa mujer? Tal vez allá podemos encontrar para comer y vamos a despejarnos un poco. Vamos a hacer unas vacaciones. Porque acá nos van a perseguir, nos van a matar. No. El plan era sencillo, ir a pescar. Lo que no sabían era lo que iba a ocurrir. O lo que estaba pasando. El Señor estaba ahí escuchando los planes. Y el Señor estaba presente. El 4 al 6 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no.
Él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces echaron la red, la echaron, y ya no podían sacar por la cantidad de peces. No sabían, pero Él estaba ahí, no los dejó solos. Después de que Jesús resucitó, yo les mencioné en Hechos 1:3, dice que Él se presentó muchas veces vivo a sus discípulos. El tiempo para darse a conocer o estar cercano a sus discípulos o a sus hijos es cuando están en mayor desesperación o cuando más perdidos están. Los discípulos, no estamos juzgando aquí, no lo dice, pero no tenían algo en concreto que hacer, ya lo mencioné antes. Pero Jesús se ocupa de darle un rumbo. Es más, este texto es como la introducción a algo mucho más importante que es la restauración de Pedro. Este es como que el vehículo o lo que prepara, el pequeño plan que ellos tienen y que se ve frustrado, prepara para algo mucho más importante para Pedro y todos los demás discípulos. Es más, en el Evangelio de Juan es como un apéndice, es como que algo que se agrega. Juan termina diciendo, el propósito de este libro es para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí voy a agregar esto. Lógico, no es una idea humana, es Dios quien lo puso así, que le inspiró por el Espíritu Santo. La providencia de Dios está en lo más minucioso. La presencia del Señor está en los detalles más ínfimos de nuestra vida. Él está ahí presente. Pero felices son los que reconocen a Dios en sus caminos. Entonces, sin esperarlo, sin saberlo, Jesús estaba ahí. Podemos hacer planes y podemos olvidarnos del Señor en nuestros planes, pero el Señor está ahí. Y hay dos puntos interesantes, cómo el Señor, bueno, es el Señor, pero cómo maneja esta situación, esta frustración. Primero les lleva a la frustración. El versículo 5 dice, ¿tenéis algo de comer? No hay nada más frustrante para un pescador preguntarle si pescó algo. Habiendo trabajado toda la noche. También, ¿no les ha pasado que cuando es evidente que algo no salió bien y estamos con el dedo sostenido, ¿te golpeaste? No, estoy tratando de hacer masaje. Los discípulos estaban sin comida, estaban con hambre, y es peor todavía saber, ¿y ahora qué hacemos? Vinimos a pescar para comer y no hay. Y alguien encima viene por la playa caminando, estaban cerca, 90 metros aproximadamente, y dice, la traducción de hijitos, algunas versiones lo traducen ya, la NTV por ejemplo lo traduce muchachos. Es algo así entre colegas, podría decir, o no es, porque en la Reina Valera aparece como que, ¿cómo no van a reconocer esa voz y decir hijitos? Muchas veces les dijo hijitos a sus discípulos. En realidad, la palabra es muchachos, ¿pescaron algo? O se puede traducir, ¿tienen provisiones? ¿O tienen abastecimiento? Todo eso podría decir esa frase. En este caso sería, tienen pescado. Dice, ¿tienen algo para comer? Esa palabra se traduce como pescado, pero como dije en otras traducciones. ¿Tenés, Guille, la NTV? ¿Querés leer ese versículo? Sí, el 4 y 5. Sí, amigos.
Claro, sí, de pescadores, alguien que está en la playa, alguien que ya abandonó su barca o ya bajó de su barca y bueno, se empieza a caminar por la playa y a ver si otro pescó, porque eso suelen hacer los pescadores, a ver si otro pescó, porque hay que no quedarse solo con la frustración. Bueno, hay que compartir. A ver, ¿qué pescaste? De repente, esa frase va a empezar a cambiar. Porque es el estilo de Jesús, y presten atención, es el estilo de Jesús primero llevarles a la realidad o a la frustración, en este caso la frustración. ¿Se acuerdan de ese paralítico que estaba en Betesda y Jesús se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, Señor, claro que quiero ser sano, pero cada vez que quiero entrar al estanque hay otro que se mete primero. O al ciego, ¿qué quieres que te haga? O a los leprosos. Jesús particularmente primero quiere hacernos ver la realidad de lo que estamos pasando. Que nosotros nos demos cuenta de que realmente necesitamos algo. Necesitamos una respuesta. Necesitamos una solución. Necesitamos la guía de Él. Esto era algo especial de Jesús. Primero los prepara para lo que después le va a decir, les da la solución. Versículo 6, ¿qué les dice? Echen al otro lado o le echen al lado derecho de la barca y van a encontrar. Un pequeño detalle, o sea, el que alguna vez estuvo en un bote, en una barca, yo creo que todos alguna vez tuvimos, sabemos que de este lado, con una red especialmente, ¿qué diferencia va a haber? Y no sabemos si los discípulos no estaban pescando, tal vez probaron de los dos lados, no sabemos, no lo dice. Pero ellos estaban del lado izquierdo. Yo muestro este lado por mi izquierda, pero estaban acá. Ustedes saben cómo era, o sea, habrán visto las películas, cómo era pescar. Era tirar la red, sacarla de vuelta. No era como las redes de ahora, ya está prohibido eso, pero se ponen en el río, se cruza el río y después los peces pasan y quedan ahí. No, esto había que tirar y sacar. Tirar y sacar. Más frustrante todavía. Tipo el que está con el reel. No, ahora estamos con el reel. Tiramos y sacamos. Tiramos y sacamos. Nada. Y Jesús dice, 3 metros del otro lado hay peces. Tiren del otro lado y van a hallar. Un pequeño detalle. Un pequeño cambio en nuestros planes que son de parte del Señor tiene mucho más fruto que grandes planes tuyos o míos. Toda la noche no funcionó. Pero un pequeño detalle. Tiren del otro lado. Y ahí aparece la respuesta. Aparece la cantidad de peces que nunca hubieran soñado, que tal vez nunca pescaron, como pescadores expertos, porque dicen los comentaristas que este texto es de al testigo ocular, además de alguien que tiene experiencia en el rubro, y fue Juan. Jesús, con un pequeño detalle, le cambia los planes para una gran bendición. ¿Alguna vez tuviste un plan perfecto, pero no resultó? Bueno, no será el último. No será el último. Porque muchas veces vamos a planear y el Señor tiene otro plan. Pero solo con la madurez o el hecho de ir madurando y después de muchas frustraciones comenzamos a entender mejor los propósitos del Señor. Las frustraciones son parte de la vida y el Señor las usa para hacer crecer en fe y que debemos estar más atentos a su voz y a sus cambios o a sus advertencias en nuestros planes. Podríamos dar muchos ejemplos y quiero tomarme el tiempo para hablar de algunos que nos pueden ayudar en esta mañana a reflexionar sobre este punto. Abraham. Dios, capítulo 15 de Génesis, le dice que va, cuando Abraham le dice, no me diste prole.
Dice, sí te voy a dar un hijo, o te voy a dar, vas a heredar este lugar. Esto va a ser, te saqué de Ur de los Caldeos, te traje acá porque este va a ser el lugar de tu descendencia. Abraham le dice, pero yo no tengo hijo, tengo un siervo que es damasceno, encima que no es ni siquiera pariente mío, es alguien de Damasco, de ahí que lo conseguimos, compramos, o que vino a vivir con nosotros. ¿Y de dónde voy a tener descendencia? No fue sino hasta que él perdió toda esperanza natural de tener un hijo. Y un año antes, que Dios viene y le dice, dentro de un año vas a tener un hijo. Mientras tanto no le di ningún detalle. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué Dios, pregunté, ¿no? ¿Por qué Dios no le dijo 13 años antes, dentro de 13 años vas a tener un hijo? Le hubiera ahorrado todos los problemas a Abraham y a Sara. Pero Dios no le dijo. Dios no te va a dar los planes de acá a 15, 20, a 30 años o los años que el Señor nos va a dar, porque Él quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Le fue mal a Sara y a Abraham? Sí, le fue mal. ¿Cosecharon las consecuencias? Hasta hoy estamos cosechando las consecuencias. Precisamente entre judíos y árabes. El Señor tiene más interés en que dependas de Él, en que sigas caminando día a día, a que darte un plan perfecto por el final de tus días. Porque eso es lo que Él quiere formar en nosotros. Si lo hubiera dicho un año antes, o esos 13 años antes, o le hubiera dado todas las instrucciones, no hubiera sido épico, como dice todavía dijo Daniel. Épico es desmedido, grandioso o extraordinario. No hubiera sido extraordinario. Pero no es solo Abraham. José había perdido todas sus esperanzas. Yo me imagino a José en la casa de Potifar diciendo, acá es mi lugar. Dios me bendijo. Ellos deben estar... ¿Quién sabe seguro que lo extrañaba, obvio, no estoy reduciendo eso, pero él estaba bien, estaba como Señor. El papá le había puesto como el futuro heredero con su túnica de colores, nunca pudo ser el jefe de la familia, el primogénito elegido por el papá. Pero ahí era el mayordomo, el que dirigía todo. De repente está en la cárcel. Y viene un siervo de Faraón y bueno, él cuando le da a revelar, no sé, ustedes saben la historia, ¿no? Cuando le revela lo que Dios le mostró, cuál era el significado del sueño, vas a ser restaurado en tu puesto, pero no te olvides de mí. Señor, es tiempo de que me saquen de aquí. Tal vez esta sea la oportunidad. Y esa no fue la oportunidad. Varios años después recién este muchacho se acordó de José. Tampoco José tuvo todo en sus planes y revelación de Dios. David había tenido el ungimiento, Dios le había ungido a través del profeta Samuel como rey de Israel, y pasaron más de 15 años, y por último él dijo, ¿saben qué? Está todo bien, Dios siempre me cuidó. Esto estoy grande yo, ¿no? Estoy haciendo mi paráfrasis. Pero yo me voy a ir con los filisteos, porque algún momento, eso sí es real, dice la palabra, en algún momento Saúl me va a encontrar. Y se va con los filisteos. Pero Dios igual sigue estando en él, a pesar de su error, de su equivocación. Pablo, bueno, ustedes conocen la historia, no me voy a ya detener en esto, pero también él tenía, cuando escribe a los romanos, dice, voy a ir a ustedes y quiero que ustedes me encaminen para ir a España. Sí, creemos que él llegó a España después, no está registrado, creemos, o sea, la mayoría creen que eso sucedió, pero no de la manera que él tenía planeado. Primero estuvo en la cárcel, lo liberaron, después tuvo la oportunidad, sí, de ir a España. ¿Cuál es entonces el mecanismo de Dios? Que aprendamos a depender de Él. Pablo
ya sabía y había aprendido, y tenemos el gran ejemplo, cómo le escribe las epístolas y decía, bueno, el Señor permitió, no llegué así, pero yo voy a seguir adelante, el Señor tiene un propósito con todo esto. Grandes expectativas, falsas a veces, llevan a grandes frustraciones. ¿Por qué a veces nos frustramos tanto? Porque teníamos mucha expectativa en nuestro plan. No quiero decir que pongamos expectativa en cada plan que tenemos, pero tengamos cuidado. Muchas veces nuestras expectativas, ¿en dónde están fundadas? Si están en el Señor o están en mis ideas. ¿Cuántas frustraciones nos evitaríamos si confiáramos los más mínimos detalles al Señor y estaríamos más atentos a su guía, pendiente a sus instrucciones? Proverbios 16:3. ¿Cómo dice? Encomienda a Jehová tus pensamientos, tus caminos, al revés. Encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Tercer punto, es el momento, llega el gran momento de dar gracias, momento de gratitud y de acercarse al Maestro. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No hay mejor acción que detenernos de tanto en tanto y agradecer al Señor. Lo dice Colosenses 3:15, 1 Tesalonicenses 5:18, debemos estar siempre agradecidos. Pero lo más importante es estar atentos, y no solo por cuando todo resultó show de luces y colores, sino en cada detalle acercarnos y agradecer al Señor durante el día, o especialmente de una bendición que el Señor nos da, o en cualquier momento dar gratitud al Señor. Jesús estaba ahí, les había dado la respuesta, ellos habían sacado, o no podían ni siquiera sacarla, porque arrastraron con la barca los peces, o sea, los tenían ahí atados contra la barca, y ahora Pedro se entera, o le confirman, tal vez su pensamiento era que ese no podría ser el Señor, pero Juan le dice, es el Señor. Pedro era más celoso, pero Juan era un poco más íntimo, pero ninguno de los dos eran mejores, eso quiero resaltar, porque incluso más adelante están los demás discípulos. Pedro se pone la ropa. Interesante, no quiero agregarle detalles que no van al tema, pero es interesante que Pedro se pone, porque como pescador y para poder hacer fuerza se había sacado y estaba solamente en malla, como decimos hoy, y él se pone la camisa, se pone el pantalón, se pone los zapatos, bueno, no dice eso, pero dice no, de la ropa, de su ropa, y se va al Señor, porque le tiene respeto, porque sería una falta de respeto, aunque la ropa esté mojada, era de mayor respeto, decencia y dignidad presentarse frente al Señor de esa manera. Los otros quedan en el bote y arrastran la red y traen la pesca a la playa, versículo 8. No debemos culpar como mundanos a esas personas, porque ellos se quedaron en el bote arrastrando la red. Pedro se echó al mar, fue al Maestro, y podíamos decir, ¿y estos no le quieren al Señor? ¿No quieren estar con el Señor? ¿Hubieran dejado la pesca ahí? Bueno, en la respuesta de Jesús está implícito, echen la red y hallaréis para comer. Si lo hubieran dejado la barca ahí, que se vayan los peces, esa no era la idea. Jesús le había dicho, era para comer. Se acercan a la playa, ellos no estaban muy lejos. Cada uno estaba realmente compenetrado y haciendo, y no estaban desobedeciendo ni siendo mejor que Pedro.
Pero Pedro tenía una deuda que quería resolver. Muchas veces, después de una frustración grande, o después que el Señor permite justamente por eso, para que nos acerquemos a Él y lo busquemos. Aunque algunos cambios de planes no parecen ser agradables al principio, pero podemos estar seguros que al final serán de mucho mayor bendición. Agradece. Y en cada cambio de plan, y quiero que esto quede para nosotros hoy, en cada cambio de plan, oigamos a Juan, es el Señor. En cada frustración, es el Señor. En cada momento de temor, el Señor está cerca. Y por último, como cuarto punto, el Señor suple las necesidades de sus discípulos. Decir, bueno, sí, pescaron. No, Él fue mucho más allá. No le dejó solamente con los peces que tenían en la barca. El 9 en adelante dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Se imaginan? Después de no sé cuántas horas no haber comido y haber trabajado. Podemos saber cuando llegamos a casa y estamos hambrientos, porque tienen la bendición. No, bueno, cuando llegamos a casa y alguien cocinó, qué lindo. Se ríen algo así, porque es realmente lindo encontrar la mesa servida, calentita la comida. Sentate, papi, sentate, mami, sentate, ¿no? Hermanos, siéntense, está todo listo para comer. El Señor preparó el desayuno para sus discípulos. Jesús no solo les dio peces para asar, sino que les dio un desayuno preparado. Él les invita de su provisión. Y el pan, los peces y el pan, es el mismo menú que Jesús había dado a los 5,000. ¿Se acuerdan? Peces y pan. Lo había multiplicado y 5,000 comieron. Ahora, lo que me encanta, y quiero satearme un poquito para después volver, es cuando Él les dice en el versículo 12, venid y comed. Qué linda invitación del Señor. Versículo 12. Venid y comed. Qué lindo para Pedro escuchar, venid, comed. Para Tomás, que había dicho, si no viere los huecos en su mano y en su costado, puedo meter, venid, comed. La invitación del Señor es, acércate a mí, vengan. No dice, acá tienen para comer. La mesa está lista, oramos y comemos. No, vengan. La invitación del Señor, venid. Pero ese venid, y lo quiero resaltar algunas cosas más, no lo vamos a leer los textos, pero algunas veces más que Jesús lo dice. Por ejemplo, dice, venid y ved. San Juan 1:39, donde los discípulos, precisamente Juan y su hermano, le siguen a Jesús y Jesús le dice, ¿qué necesitan? Y ellos dicen, ¿dónde moras? Él le dice, vengan y vean. Y ellos se quedaron con él. Cuando no tenemos un lugar, cuando no tenemos dónde quedar, vengan. Cuando nuestros planes se frustraron, venid y ved, tengo un plan para ti. Venid y aprended, que soy manso y humilde, es en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid y aprended. San Mateo 11, 28, 29. Venid y descansad. La mencioné recién, Marcos 6, 31. Venid y heredad va a ser en el futuro para nosotros. 25 de San Mateo, 34 a 36. Venid benditos de mi Padre y heredad la vida
que se os ha preparado. Ese venir tan dulce del Señor. Y para cerrar simplemente dos detalles más que no son menos. Jesús no desaprovecha lo que ellos habían pescado. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro deja todo. Juan y Andrés, su hermano, también hicieron eso, dejaron la barca con su padre y los empleados, porque tenían empleados, y se fueron con Jesús. Pedro dejó la barca, se fue con Jesús. En este caso dice, traigan esos peces. Versículo 10, traed de los peces que habéis de sacar. Tal vez si no hubieran pescado durante la noche, no hubieran trabajado durante la noche, Cristo no les hubiera dado peces por la mañana. Él no viene a bendecir a los ociosos con frecuencia, eso lo dice Spurgeon. Interesante. Tal vez si no hubieran pescado durante la noche, Cristo no les hubiera dado peces por la mañana. Él no viene a bendecir a los ociosos con frecuencia. Y por último, el detalle tan interesante, el milagro, es un volumen importante, 153 peces, en el versículo 11. Grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto le llamó la atención a Juan. Algunos calculan que eran más o menos 150 kilos de peces. Y esa red, sí, grandes peces. No se sabe exactamente, pero los que más o menos conocen el lago y qué peces podrían haber sido, 150 kilos de peces. El Señor les dio esa gran bendición. Pero la bendición es completa y plena. No se pierde un solo pez porque la red se mantiene intacta. No se perdió nada. El milagro de la cantidad de peces fue acompañado de un milagro que la red no se rompe. Dios lo hace completo. La misericordia de Dios no se rompe. La misericordia de Dios no se termina. Nueva es cada mañana. El Señor se ocupará de suplir todas nuestras necesidades, pero no nuestros caprichos. Señor se va a encargar de darnos lo que necesitamos, pero ojo, no los caprichos. Cuando es un capricho, cuando es algo mío, cuando es algo de lo que yo pienso que es necesario, el Señor se va a encargar de que no se cumpla y mostrarme que debo depender de Él para la próxima de mis planes. El éxito no depende de la pericia. Eran buenos pescadores, conocían muy bien el mar, sabían exactamente dónde ir y a qué hora ir, porque era de noche era el momento de la pesca. El éxito no depende de la pericia ni de ningún otro elemento, sino del milagro de Cristo, de la guía de Cristo. Cada plan que yo tengo, debe pasar por la lupa y el control del Señor y la guía del Señor para este día, para este mes o para este año. Si Dios tiene un mejor plan y nos cambia del lado la red, aceptemos, démosle gracias. Que el Señor nos ayude a vivir este año de esta manera. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra y por esta enseñanza que tú nos dejas. ¿Cuántas veces he tramado, para no decir hecho planes, cosas que no estaban dentro de tus propósitos? Te pido perdón. Tal vez el año pasado hemos ideado planes que no estaban dentro de tus prioridades. Ayúdanos y ayúdame que este año esté muy atento en cada detalle, en cada plan que haga. Y cuando tú haces un cambio, estar listo para escuchar esa voz. Es el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.